Buenas noches, mi nombre es Boris Antonio Angulo Urquieta, estudio en la Universidad Mayor de San Simón en la carrera de Ingeniería de Sistemas. Este es un trabajo para la materia de Física General, Grupo E, donde voy a hablar sobre las cocientes de resistencia y fuerza electromotriz. Una cociente eléctrica consiste en cargas de movimiento de una región a otra, cuando este desplazamiento tiene lugar en una trayectoria de conducción que forma una espira cesada. La trayectoria recibe el nombre de circuito eléctrico. Fundamentalmente, los circuitos eléctricos son un medio de transportar energía de lugar a otro. A medida que las partículas se desplazan por un circuito, la energía potencial eléctrica se transfiere de una fuente a un dispositivo en el que se almacena y se convierte a otra forma. Un claro ejemplo es el de unos parlantes, un equipo de sonido que entra la electricidad de una manera y sale en forma de sonido. Lo mismo podría ocurrir con un refrigerador que entra y lo convierte, por decir así, en un clima frío o la temperatura lo hace bajar. Por ejemplo, desde el punto de vista tecnológico, los circuitos eléctricos son útiles porque permiten transportar energía sin que haya partes macroscópicas móviles. Estos circuitos eléctricos se ven en las linternas y también en muchos aparatos, tanto eléctricos, electrónicos y también domésticos, por ejemplo, como se puede ver en la imagen, lavadoras, microondas, refrigeradores, televisores, aires acondicionados, e incluso también en nuestras vidas mismos, el sistema nervioso también es un circuito eléctrico que envía sondas vitales, eso es un circuito eléctrico especializado. Ahora vemos lo que es la corriente eléctrica, más a fondo, ¿no? Una corriente eléctrica es todo movimiento de carga de una región a otra. La gran mayoría de aplicaciones tecnológicas de carga en movimiento implican corrientes de este tipo. En situaciones electrostáticas, el campo eléctrico dentro de un conductor es igual a cero y no hay corriente. Sin embargo, esto no significa que todas las cargas en el interior del conductor estén en reposo. En un metal común como el cobre o el aluminio, algunos de los electrones están en libertad y pueden moverse dentro del material conductor. Estos electrones libres se mueven al azar en todas las direcciones, en forma parecida como lo hacen las moléculas de un gas, solo que a una rapidez mayor, del orden de 10 elevado a la 6 metros sobre segundo. No obstante, los electrones no escapan del material conductor, ya que son atraídos hacia los iones positivos del material. El movimiento de los electrones es aleatorio, por lo que no hay un flujo neto de carga en ninguna dirección y por consiguiente no existe corriente. ¿A qué se refería esto? Que, por ejemplo, en el metal que se habló del cobre o aluminio, hay electrones en constante movimiento, en un movimiento aleatorio, pero estos no salen del metal, ya que se ven de una manera atraídos hacia el metal. Y por eso es que están en ninguna dirección y no tienen, por ejemplo, no tienen un lugar a donde ir, y eso significa que no hay corriente, no existe corriente. Ahora consideremos lo que pasa si se establece un campo eléctrico constante y estable dentro de un conductor. Lo que pasa es lo siguiente. Aquí podemos ver, aquí se ve un conductor sin campo eléctrico interno. Digamos que es el aluminio, que vimos un tubo de aluminio o de cobre. Y el del punto azul la trayectoria se está moviendo al azar. Llega de un punto P1 a un punto P2. Pero ahora si se le aplica un campo eléctrico interno al conductor o al tubo de cobre o aluminio, esta vez la trayectoria del electrón se sigue moviendo, sigue teniendo un movimiento al azar, pero tiene un desplazamiento a lo largo del conductor. Este desplazamiento se llama velocidad de deriva o movimiento de deriva. Como se pueden ver, se mueve un poco, cambia un poco su dirección y llega a un punto P2 deriva, ¿no? Este electrón tiene carga negativa, por lo que la fuerza sobre él, debido al campo eléctrico, es en la dirección opuesta, ¿no? Como se puede ver, el campo eléctrico aquí está yendo hacia la izquierda, pero la fuerza de la carga eléctrica del campo, bueno, de la carga negativa, está yendo hacia la derecha. Si bien el movimiento aleatorio de los electrones tiene una rapidez media muy grande, alrededor de 10 elevado a la 6 metros sobre segundo, la rapidez de deriva es muy baja, con frecuencia del orden de 10 elevado a la menos 4 metros sobre segundo. ¿Qué significa esto? Que cuando el conductor, el tubo conductor, está sin un campo eléctrico, la partícula, la carga va demasiado rápido, ¿no? Va chocando demasiado rápido.
pero cuando se le aplica a un conductor, la velocidad de deriva es demasiado lenta. Pero si los electrones se mueven con tanta lentitud, ¿por qué la linterna, por ejemplo, se prende tan rápido? Esta es porque la razón es que el campo eléctrico se establece en el alambre conductor con una rapidez cercana a la luz, y los electrones comienzan a desplazarse a todo lo largo del alambre casi al mismo tiempo. Esto, tomándolo como ejemplo, un ejemplo claro es, digamos, pensemos en unos soldados, ¿no? Y su superior les llama, ¿no? Les da una orden. Es más rápido que el superior les grite, que les grite desde una distancia tantas, que esté caminando, corriendo hacia el punto donde están los soldados y recién darles la orden, ¿no? Se podría considerar una analogía adecuada para esta situación. Ahora veamos lo que es la dirección del flujo cociente. La deriva de las cargas en movimiento a través de un conductor puede interpretarse en términos de trabajo y energía. El campo eléctrico efectúa trabajo sobre las cargas en movimiento. La energía cinética resultante se transfiere al material del conductor por medio de colisiones con los iones, los cuales vibran en torno a sus posiciones de equilibrio. En la estructura cristalina del conductor, esta transferencia de energía incrementa la energía media de vibración de los iones y por lo tanto la temperatura del material. Así, gran parte del trabajo realizado por el campo eléctrico se dedica a calentar el conductor, no a hacer que las cargas se muevan cada vez más rápido. O sea que al encender el campo eléctrico, lo que produce al tener un campo eléctrico es que las cargas se calienten, ¿no? Lo que esté en ese material se caliente, el conductor se caliente y que haga funcionar mejor. Esto puede servir para un microondas, por ejemplo, que al calentarse aproveche el calentamiento. Pero en algunos no, por lo general es algo que sucede, ¿no? Por eso todos los objetos eléctricos, electrónicos, suelen calentarse con mucho uso. En distintos materiales que conducen la corriente, las cargas de las partículas en movimiento son positivas o negativas. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo. Tenemos el inciso A, que las cargas positivas van en la misma dirección que el campo eléctrico. Una corriente convencional es tratada como un flujo de cargas positivas sin importar si las cargas libres o el conductor son positivas, negativas o ambas. Esta es la corriente, se podría denominar corriente eléctrica, y se denomina por una I, es la dirección. La dirección siempre va hacia el lado del campo eléctrico, ¿no? No importa si la carga es negativa, si está hacia el otro lado, si es positiva, si está hacia el otro lado, ¿no? Aquí vemos el mismo ejemplo, pero con cargas negativas. Como se puede ver, las cargas negativas están yéndose en una dirección opuesta al campo eléctrico, pero la corriente eléctrica sigue teniendo la misma dirección. Aquí dice, en un conductor metálico las cargas en movimiento son electrones, pero la corriente aún apunta en la dirección que fluirán las cargas positivas, ¿no? Aquí está. Definimos que la corriente denotada por I va en la dirección en la que hay flujo de carga positiva. Por ello, las corrientes se describen como si consistirían por completo en un flujo de cargas positivas, aun en los casos en el que se sabe que la corriente real se debe a electrones. Así, en las figuras, la corriente es hacia la derecha. Esta convención sobre la dirección del flujo de la corriente se llama corriente convencional, aunque la dirección de la corriente convencional no es necesariamente la misma en que se desplazan en realidad las partículas con carga. Veremos que el signo de las cargas en movimiento tiene poca importancia en el análisis de los circuitos eléctricos. ¿Qué se refiere a esto? Que no van a importar mucho las cargas eléctricas, sean positivas o negativas, en los circuitos eléctricos, en los problemas con circuitos eléctricos. Se considera que las cargas en movimiento son positivas, por lo que se mueven en la misma dirección que la corriente. Definimos la corriente a través del área de sección transversal A, con la carga neta que fluye a través del área por unidad de tiempo. De esta forma, si una carga neta de Q fluye a través de un área en el tiempo de T, la corriente I a través del área es, y aquí está la fórmula, ¿no? La corriente es igual a dQ sobre dt, definición de corriente. La unidad del sistema internacional para la corriente es el ampere, o en español el amperio. Un amperio se define como un coulomb por segundo, o un coulomb sobre segundo. Aquí tenemos, cuando se enciende una linterna común, la corriente en ella es aproximadamente de 0.5 a 1 amperio. La corriente en los cables del motor de arranque de un automóvil es de alrededor de 200 amperios. Las corrientes en los circuitos de radio, televisión, por lo general, se expresan en miliamperes o microamperes, o sea que es
mucho más pequeña la cantidad en decimales, ¿no? Y la cociente en los circuitos de computadoras son del orden de nanoamperes o picoamperes, o sea, mucho más pequeños. Ahora veremos lo que es el concepto de cociente, velocidad de deriva y densidad de cociente. La cociente se puede expresar en términos de la velocidad de deriva de las cargas en movimiento. Suponga que n partículas con carga en movimiento por unidad de volumen, llamaremos n a la concentración de partículas cuya unidad correspondiente del sistema internacional es metros a la menos 3. Si cada partícula tiene una carga Q de la carga de Q que fluye hacia fuera del extremo del cilindro durante el tiempo de t es, aquí tenemos, por decir la fórmula, la relación, que es igual a la carga por el número de partículas, por A, por la velocidad de deriva, etcétera, etcétera. Aquí está lo mismo, ¿no? Y aquí está lo mismo, pero con la cociente eléctrica. La cociente por unidad de área de la sección transversal se denomina densidad de cociente J. O sea que la densidad de cociente se denomina con J. Y aquí está la fórmula, por decir así, que la densidad de cociente es igual a la cociente eléctrica sobre la sección transversal. O la densidad de cociente es igual a el número de partículas por la carga por la velocidad de deriva. Las unidades de la densidad de cociente son amperios por metros al cuadrado. Si las cargas en movimiento son negativas en vez de positivas, la velocidad de deriva es opuesta, pero la cociente aún tiene la misma dirección que en cada punto del conductor. Entonces la cociente I y la densidad de cociente no dependen del signo de la carga, por lo que en las expresiones anteriores para I y J, la carga Q se sustituye por su valor absoluto. Aquí tenemos que la cociente es igual a dQ sobre dt, o es igual al número de partículas por el valor absoluto de la carga, por la velocidad de deriva, por la sección transversal. Aquí se puede ver, no va a importar si la carga es negativa o la carga es positiva, siempre va a ser un valor positivo. Y aquí tenemos, ¿no?, la expresión igualmente para la densidad de cociente, solo que con la carga positiva, con el valor absoluto de la carga, aumentado, ¿no?, agregado. La cociente en un conductor es el producto de la concentración de las partículas en movimiento con carga, la magnitud de la carga de cada una de esas partículas, la magnitud de la velocidad de deriva y el área de la sección transversal del conductor. Se puede definir además una densidad de cociente vectorial que incluye la dirección de la velocidad de deriva. O sea que se puede considerar la densidad de cociente como un vector. Es igual a el número de partículas por la carga por el vector de la velocidad de deriva. En general, un conductor puede contener varias clases diferentes de partículas con cargas en movimiento, concentraciones y velocidades de deriva con magnitudes. Un ejemplo es el flujo de cociente en una solución iónica. Ahora veremos el concepto que es la resistividad. La densidad de cociente en un conductor depende del campo eléctrico y de las propiedades del material. En general, esta dependencia es muy compleja, pero para ciertos materiales, en especial metálicos, a una temperatura dada, es casi directamente proporcional a, y la razón de las magnitudes de E y J es constante. Esta relación es llamada la ley de Ohm. La situación es comparable a nuestra representación del comportamiento de las fuerzas de fricción estática y cinética, las cuales fueron tratadas como si fueran directamente proporcionales a la fuerza normal, aunque sabíamos que en el mejor de los casos esta era una descripción aproximada. La resistividad, que se representa por una D o R, de un material se define como la razón de las magnitudes del campo eléctrico y la densidad de cociente. Aquí está, esta es la letra, que es Zo, es una letra griega, es igual al campo eléctrico sobre la densidad de cociente. Cuanto mayor sea la resistividad, tanto mayor será el campo necesario para causar una densidad de cociente dada, o tanto menor será la densidad de cociente ocasionada por un campo dado. 1 sobre B sobre A, ¿no? Se llama un ohm en la tabla de lista algunos valores representativos de resistividad. Un conductor perfecto tendría una resistividad igual a 0, y un aislante perfecto tendría resistividad infinita. Los metales y las aleaciones tienen las menores resistividades y son los mejores conductores. Las resistividades de los aislantes son mayores que las de los metales en un factor enorme del orden de 10 a la 22. O sea que un conductor perfecto tendría una resistividad de 0. O tal vez se usaría, ¿no?, de 0.01 hasta 1, ¿no? Aquí tenemos la resistividad, ¿no?, de cada material. Aquí está de conductores.
de los semiconductores y finalmente de los aislantes, ¿no? Como se puede ver, aquí está, tiene muy pocos decimales, su resistividad aquí, de 10 elevado a la menos 8, mientras que los aislantes son de 5 por 10 elevado a la 14, de 15, 16, y los semiconductores igualmente están muy pequeños, otros normales y otros ya un número ya grande, ¿no? El recíproco de la resistividad es la conductividad. Sus unidades son el ohm por el metro elevado a la menos 1. Los buenos conductores de la electricidad tienen una conductividad mayor que la de los aislantes. La conductividad es el análogo eléctrico directo de la conductividad térmica. ¿A qué me refiero eso? Que mientras menos resistividad tenga un objeto, más conductividad la tendrá. O mientras menos conductividad tendrá un objeto, más resistividad tendrá. O sea que en los objetos aislantes hay mayor resistividad y menor conductividad. Los semiconductores tienen resistividades intermedias entre las de los metales y las de los aislantes. Estos materiales son importantes en virtud de la forma en que sus resistividades se ven afectadas por la temperatura y por pequeñas cantidades de impurezas. Un material que obedece razonablemente bien la ley de Ohm se llama conductor óhmico o conductor lineal. Para esos materiales a una temperatura dada, la resistividad es una constante que no depende del valor del campo eléctrico. Muchos materiales muestran un comportamiento que se aparta mucho de la ley de Ohm, por lo que se denominan no óhmicos o no lineales. En los materiales, J depende de E, o sea, la densidad de cociente depende del campo eléctrico de manera más complicada. Ahora veamos lo que es la resistividad y temperatura. La resistividad de un conductor metálico casi siempre se incrementa al aumentar la temperatura, como se ilustra en la figura. Aquí tenemos la figura. A medida que la temperatura se incrementa, los iones del conductor vibran con mayor amplitud, lo que hace más probable que un electrón en movimiento colisione con un ion. Eso dificulta la deriva de los electrones a través de un conductor y con ello reduce la corriente. En un pequeño intervalo de temperatura, hasta 100 grados aproximadamente, la resistividad de un metal queda representada en forma actuada por la ecuación. Aquí tenemos la resistividad de un metal a una temperatura dada es igual a la resistividad en la temperatura por 1 más, ya vamos a ver lo que es a continuación el símbolo, por la temperatura máxima menos la temperatura inicial. Ahí tenemos, ¿no? Dependencia de la resistividad con respecto a la temperatura. Y aquí tenemos el gráfico que vimos, que mientras más se va aumentando la temperatura, mayor va a ser la resistividad. Por lo que si mayor, digamos, calientas un aluminio, su resistividad va a ser mayor y su conductividad va a disminuir. El factor alfa, como lo vimos ahí, estábamos hablando de este simbolito más claro. Aquí tenemos ese simbolito. Se llama coeficiente de temperatura de la resistividad. En la tabla se presentan algunos de sus valores representativos. La resistividad de la aleación llamada manganina es prácticamente independiente de la temperatura. Aquí vemos el coeficiente de temperatura de los materiales. Eso sirve para tener una tabla y tenerlo, ¿no? La resistividad del grafito disminuye con el aumento de la temperatura, ya que a temperaturas más elevadas más electrones se desprenden de los átomos y se vuelven móviles. De ahí que el coeficiente de temperatura de la resistividad del grafito sea negativo, ¿no? Aquí se puede ver. ¿Dónde está? El grafito, aquí está. Es el único que tiene un valor negativo. Este mismo comportamiento lo presentan los semiconductores. Por consiguiente, medir la resistividad de un pequeño cristal semiconductor significa medir la temperatura con mucha exactitud. Aquí tenemos. La resistividad disminuye con el aumento de la temperatura, como lo dije. Aquí tenemos a más temperatura, menos resistividad. Algunos materiales que incluyen algunas aleaciones y óxidos metálicos presentan un fenómeno llamado superconductividad. Al principio, conforme la temperatura desciende, la resistividad disminuye de manera uniforme, como la de cualquier metal, pero después de cierta temperatura crítica, ocurre una fase de transición y la resistividad cae abruptamente hasta cero, como se ilustra en la figura. Aquí tenemos la figura. Como se puede ver, a medida que va bajando la temperatura, la resistividad igualmente va bajando, pero hasta que llega a un punto de resistividad, como se puede ver aquí, de temperatura, la resistividad cae hasta cero. Eso es lo que se denomina un superconductor, ¿no? Alguien donde la conductividad va a ser demasiado alta, y eso, máxima.
Ahora veremos lo que es la resistencia. Para un conductor con resistividad y con densidad de cociente en un punto, el campo eléctrico está dado por la ecuación que se escribe como, aquí tenemos el vector campo eléctrico es igual a la resistividad por el vector de la densidad de cociente. Cuando se cumple la ley de Ohm, la resistividad es constante e independiente de la magnitud del campo eléctrico, por lo que es directamente proporcional a la densidad de cociente. Sin embargo, es frecuente que estemos más interesados en el total de cociente en un conductor que en J, en la densidad de cociente. Y también que tengamos más interés en la diferencia de potencial entre las terminales de conductor. En esto se debe en buena parte a que la cociente y la diferencia de potencial son mucho más fáciles de medir. ¿A qué me refiero con la cociente? Es I, la diferencia de potencial se representa con una V grande. La diferencia de potencial también se la conoce como el voltaje y se la mide en voltios. Supongamos que nuestro conductor es un alambre con sección transversal uniforme de área A y longitud L. Aquí tenemos, ¿no? Como se puede ver, la cociente fluye. Aquí tenemos la longitud, tantos. Tiene un campo eléctrico, una dirección, igualmente que la cociente. La cociente fluye de un mayor potencial eléctrico al menor. ¿A qué me refiero? Aquí tenemos la diferencia de potenciales. Aquí está el mayor potencial y aquí está el menor potencial. Esta distancia es lo que llamamos voltaje o diferencia de potenciales. A medida que la corriente fluye a través de la diferencia de potenciales, la energía potencial eléctrica se pierde. Esta energía se transfiere a los iones del material conductor durante las colisiones. También se puede relacionar el valor de la corriente I con la diferencia de potencial entre los extremos del conductor. Cuando se despeja J y E respectivamente en estas ecuaciones y se sustituyen los resultados, se obtiene lo siguiente. Aquí tenemos lo siguiente. La diferencia de potencial sobre la longitud es igual a la resistividad por la cociente sobre el área de la sección transversal, o bien despejando la diferencia de potencial o voltaje es igual a la resistividad por la longitud por la cociente, todo eso sobre el área de la sección transversal. Esto demuestra que cuando la resistividad es constante, la cociente total I es proporcional a la diferencia de potencial. La razón de V a I para un conductor particular se llama resistencia, que se denota con R. Aquí tenemos la resistencia es igual a la diferencia de potencial sobre la cociente. Al comparar esta definición de R, se observa que la resistencia R de un conductor particular se relaciona con la resistividad del material mediante la ecuación. Aquí tenemos la ecuación, que esta también se puede denominar la relación entre resistencia y la resistividad, ¿no? Que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud entre el área de sección transversal. Si la resistividad es constante, como en el caso de los materiales ohmicos, entonces también lo es R. Aquí tenemos la ecuación, que la diferencia de potenciales es igual a la cociente por la resistencia. Ahora veremos lo que es la interpretación de la resistencia. La resistencia de un alambre u otro conductor de sección transversal uniforme es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional al área de su sección transversal. También es proporcional a la resistividad del material del que está hecho el conductor. La unidad del sistema internacional para la resistencia es el ohm, igual que un voltio por amperio. Aquí tenemos, ¿no? Un ohm que se nota con la letra griega omega, es igual a un voltio sobre amperio. También son de uso común el kilo ohm, el mega ohm, que esto sería mucho más, ¿no? Digamos que un ohm es igual a 1000 metros, así sucesivamente, ¿no? A 1000 ohm, perdón. Un alambre de cobre de calibre 12 y 100 metros de longitud, que es el tamaño usual de las instalaciones domésticas, a temperatura ambiente tiene una resistencia de 0.5 ohms. Aproximadamente. Por ejemplo, nosotros no desearíamos que las instalaciones de nuestra casa se calentaran al rojo vivo, por lo que su resistencia se mantiene baja empleando conductores de baja resistividad y una gran área de sección transversal. Como la resistividad de un material varía con la temperatura, la resistencia de un conductor específico también cambia con la temperatura. Para intervalos de temperatura que no son demasiado elevados, esta variación sigue aproximadamente una relación lineal. Aquí tenemos, ¿no?, la relación. La resistencia en torno a la temperatura es igual a la resistencia con la temperatura mínima por 1 más, aquí tenemos, ¿no?, el coeficiente de temperatura,
por la temperatura final menos la temperatura inicial. El dispositivo de un círculo hecho para tener un valor específico de resistencia entre sus extremos se llama resistor. Se puede adquirir fácilmente en el comercio de resistores desde 0.0 ohms hasta 10 elevado a la 7 ohms. ¿Qué son estos resistores? Aquí lo tenemos, ¿no? Ahorita voy a explicar cómo se leen. Por ejemplo, aquí tenemos un resistor de verde, morado, rojo y plomo colores, ¿no? ¿Qué significa? El color verde significa el primer dígito, ¿no? Aquí tenemos la tabla. El verde, aquí tenemos 5, ¿no? El valor del dígito. El segundo dígito es morado. Buscamos morado o violeta, en este caso 7, ¿no? Ahorita ya tenemos 57. El tercer color es el multiplicador. En este caso es el rojo. Aquí buscamos el rojo. Aquí tenemos el rojo. Es 10 elevado a la 2, por lo que tenemos que aumentarle 2 ceros. En este caso sería 5700 ohms. Y como final tenemos la tolerancia. La tolerancia es, si no trae color, es de más menos 20% de tolerancia. Si trae el color gris, es de 10 más menos 10% de tolerancia. Y en caso de tener un color dorado, es de más menos 5% de tolerancia. En este caso, este resistor tiene una resistencia de 5700 ohms con una tolerancia del 10%. Aquí tenemos, por ejemplo, en el resistor óhmico, a temperatura dada, la corriente es proporcional al voltaje, como se puede ver. Tenemos un voltaje, tenemos una corriente, siempre va constante. En otro material que es el diodo semiconductor, o un resistor no óhmico, aquí tenemos en dirección de la corriente y el voltaje positivos, y se incrementa en forma de no lineal con D, ¿no? O sea que la corriente se va a incrementar, pero no va a ser proporcional a la diferencia de potencial. En dirección de la corriente y el voltaje negativos fluye poca corriente, ¿no? Eso ha sido todo por esta exposición.